Con esto se inicia el tiempo en que la fuerza solar fluirá cada vez más en el ser humano que vivió de encarnación en encarnación y lo compenetrará en la medida en que el cuerpo terrenal lo permita. No todo cuerpo físico, esto se entiende, como también solo fue aquel cuerpo extraordinario que con respecto a su estructura ha sido preparado de una manera complicada por el Jesús natánico y el Jesús salomónico y luego elevado por Zoroastro a un nivel supremo para que efectivamente pudiese ocuparlo el Cristo en su plenitud. Una sola vez, los hombres que se preparan para ello se compenetrarán de la fuerza de Cristo, primero en su interior, pero después también cada vez más exteriormente. En el porvenir el hombre no solo comprenderá la naturaleza del Cristo, sino que también se compenetrará de ella. En mi drama Misterio Rosa Cruz, el portal de la iniciación, se caracteriza a través de la visión de Teodora, la que posee la facultad de ver el futuro inmediato, que nos acercamos a un periodo no muy lejano en que primero algunos, pero después cada vez más personas serán capaces de percibir la figura del Cristo, pero no en el mundo físico, sino en el etérico. Y no solamente por el discipulado espiritual, sino debido al grado de evolución terrestre que la humanidad está por alcanzar. Verán además de un modo distinto en un futuro más lejano. Una sola vez apareció en lo físico porque los hombres del plano físico debieron vivenciarlo. Empero el impulso dado por el Cristo no hubiera ejercido todo su efecto si no hubiese entrado en su ulterior evolución. Estamos acercándonos a un tiempo, esto hay que aceptarlo como una verdad, en que las fuerzas superiores del hombre podrán percibir al Cristo. Antes de finalizar el siglo XX, habrá un número reducido de personas con la facultad de Teodora, del drama misterio. Esto quiere decir que el ojo espiritual abierto experimentará lo que San Pablo vivenció cerca de Damasco. Él lo experimentó como parto prematuro, por así decirlo, o sea, antes de tiempo. Antes de finalizar este siglo habrá hombres que experimentarán lo que San Pablo vivenció en su camino a Damasco. No les hará falta el Evangelio ni otros documentos, como tampoco San Pablo los necesitaba para saber lo que fue el Cristo. Por su vivencia interior, esos hombres sabrán qué es el Cristo, quien aparecerá desde las nubes etéreas. En cierto sentido, se trata de una segunda venida del Cristo en su vestimenta etérea, en forma igual a como primero apareció a San Pablo. Es nuestro deber destacar particularmente que es característico de la naturaleza del advenimiento del Cristo, que la entidad que al principio de nuestra era vivió una vez como Cristo Jesús en el cuerpo físico, aparecerá en su vestimenta etérea antes de finalizar nuestra época, así como cerca de Damasco apareció a San Pablo. Al elevarse el hombre a facultades cada vez más altas, conocerá la naturaleza del Cristo en toda su plenitud. Pero no habría progreso si el Cristo tuviera que aparecer por segunda vez en el cuerpo físico, pues en tal caso la primera hubiera sido inútil, porque en tal caso ésta no hubiera provocado el desarrollo de las fuerzas superiores del hombre. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario, o continuamos con la lectura. Pero eso se va a dar como masivamente, o sea, como a mucha gente casi al mismo tiempo y además es personal, ¿cierto? Ok. Sí, la idea es que es personal y para más o menos hilar el desarrollo de las ideas que es como la evolución del ser humano y cómo es su proceso en el devenir. Estamos actualmente en la quinta raza raíz, en la posatlante, y de esta quinta raza raíz estamos viviendo el quinto periodo cultural, que Steiner le llama la nórdica teutónica. Steiner dice que más o menos empezó con el Renacimiento, o sea, más o menos hace unos 500 años, 400, 500 años. Faltan todavía dos periodos culturales antes de empezar la sexta raza raíz. Es en la sexta raza raíz, Kate, que el ser humano, por su propia naturaleza, va a empezar a emerger, o sea, a nacer con esos dones clarividentes.
que actualmente solamente los iniciados o clarividentes lo tienen. Pero en aquella época, en un futuro no tan lejano, digamos 5000 años, en la sexta raza raíz, van a empezar a aparecer personas con esas facultades innatas de la clarividencia. Pero eso se hace no, digamos, todos al mismo tiempo, sino que paulatinamente se va haciendo. Desde ya, en este quinto periodo cultural hay personas clarividentes iniciadas. En el sexto periodo cultural van a haber más. En el séptimo van a haber un poco más. Aunque seguirán siendo la minoría, ¿no? Pero ya se supone que en la sexta raza raíz ya más de la mitad debería tener esa capacidad. Eso se hace como progresivamente. El problema es que en la sexta raza raíz, si bien se empezó a ganar la clarividencia imaginativa, se va a empezar a perder lo que se llama ahorita la lógica y la razón. Ese es el problema. Nuestro nivel de conciencia actual se basa principalmente en el uso de la razón, ¿no? El uso de la razón es algo muy maravilloso, pero por no tener visible el mundo espiritual puede equivocarse. Por eso hay tantos juicios falaces en este mundo, porque la razón no es infalible, precisamente por la falta o la ausencia de esa visión del mundo espiritual. Muy bien, Kate, no sé si te contesté o te enredé más, pero esa era la idea. Santi, Dime. trato de imaginarme lo que tú dices, que ya no va a haber razón. ¿Cómo sería eso? Es decir, ¿qué implicaciones tendría? Sí, Como- es buena pregunta. Es un poquito difícil de imaginarlo porque actualmente nosotros, para la vida cotidiana, usamos la razón y la lógica, ¿no? Es difícil imaginarse cómo seríamos nosotros, o nosotros en ese futuro, las almas en ese futuro, sin ese uso de la razón. Es difícil de imaginarlo precisamente porque actualmente es de nuestro uso cotidiano, ¿no? Pero esto ya ha pasado en la humanidad. Hace más de 10.000 años, digo, los atlantes, para decirlo directamente, la cuarta raza raíz, los atlantes, no tenían uso de la razón. Todo lo hacían, toda la tecnología la hacían, toda su ciencia la hacían, toda la comunicación la hacían por un medio de clarividencia. Algo muy parecido a lo que vamos a ganar otra vez, que es la clarividencia imaginativa, sin uso de la razón. Entonces va a ser parecido, nuestra civilización, en cierto modo, va a ser parecido en su forma de ver el mundo como eran los de los atlantes, sin uso de la lógica y la razón. Es difícil imaginárselo porque actualmente somos, como les decía, es nuestra vida, usamos siempre la lógica y la razón para las cosas, ¿no? Pero sí va a ser así, vale. No sé cómo explicarlo porque nuestro sistema de las cosas actual, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de pensar actual es basada en la lógica y la razón. De otra forma sería Santi, más fácil hacer los ejemplos, ¿sí? bueno, tratando de imaginarse eso, digamos que en la actualidad uno dice, ah, es que razona distinto. Y digamos que cada uno tiene una forma de razonar distinto, entre comillas, pues Ajá. la lógica como que no aplica, no es, bueno, es relativa, entre comillas. En ese caso, no habría como esa parte de relatividad, es decir, por la intuición eso es y ya, es decir, o habría también, digamos, discusiones o cosas así acerca de las cosas. Ah, buena pregunta. Sí, actualmente hay, en lo que tú dices, actualmente hay discusiones por diferentes puntos de vista. Y muchas veces esos puntos de vista no es que sean falsos o uno falso. A veces ambos puntos de vista pueden ser verdad, pero con opiniones diferentes. Y eso es lo que al ser humano le cuesta en este momento entenderlo. En un futuro, cuando no haya uso de la lógica y la razón, se va a hacer uso de la claridencia imaginativa. Se supone, ¿vale? Se supone que las cosas van a ser más claras, pero Sí, más. sí, pero de todas maneras no es una visión directa del mundo espiritual, sino que es una visión directa del mundo astral. Por esa razón también van a haber discusiones, supongo. Cuando sea una visión directa del mundo espiritual ya no hay forma de equivocarse en ciertos aspectos. Mm, Gracias, Santi. Ok, muy bien.
cuál sería como la diferencia sustancial entre los atlantes, o sea, por vía de ejemplo, y, y esos nuevos hombres, pues que van a tener la clarividencia? ¿Sería la conciencia o lo que dejó Cristo? ¿Cómo sería ahí? Pues no sé si está clara la pregunta, qué pena. No, 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 bien hecha la pregunta y creo haberla entendido. Lo que se va a asemejar a los atlantes es la forma de ver el mundo, en el sentido de que va a tener una conciencia imaginativa, una clarividencia astral, ¿sí? En eso sí va a ser muy parecido. La principal diferencia, como tú bien lo has insinuado, como vino Cristo en la en el quinto raza raíz, en nuestro actual raza raíz, Cristo trajo consigo lo que es la conciencia moral, el desarrollo moral, que es nada más y nada menos que desarrollar el amor verdadero, ¿no? Hasta sus máximos niveles. Los atlantes no tenían eso. Suena raro decirlo, pero no. Los atlantes no tenían esa moral. Probablemente ellos harían cosas que ahorita nosotros diríamos, uy, eso es horrible, eso es bien bizarro. En ese tiempo era posiblemente esas cosas que ahorita las categorizaríamos como anormales o como bizarras, es debido a eso, que no tenían la conciencia moral. Para dar un ejemplo más traído a nuestros tiempos, que también, o sea, hablando no de la época de Atlante, sino tiempo, digamos, de la época de Cristo, era normal que familias llevaran a sus hijos al circo romano, quieran ver torturar, morir personas de diferentes maneras. Eso ahora está mal visto, incluso ahorita está mal visto ir a las corridas de toros, ¿no? Porque es un maltrato animal. Ya no es diversión ver el maltrato animal, ¿no? Entonces se supone, Alejandro, que lo que vamos a ganar es esa conciencia moral que estamos desarrollando. Esa es la diferencia principal. Gracias, Santi. Ok, muy bien. De Santi, pero no se supone que si nosotros estamos ahorita como desarrollando la razón, eso debería quedar para después también, como Es, ya como impregnado en el alma o algo así. es buena pregunta y te la voy a contestar ahora mismo. O sea, relativamente hace poco vine a entender esa, dar por, digamos, a esa respuesta. Si me hubieras preguntado, digamos, el año pasado, no te lo hubiera podido contestar. Ahora ya la tengo más clara y te lo puedo contestar. Lo que uno gana siempre va a ser frutos espirituales. Las otras cosas, así sean no malas, sino que simplemente no sea fruto espiritual, por decir algo, en los idiomas, física cuántica, química, biología, astronomía. A mí que me gusta mucho estudiar la astronomía, eh, las ciencias, matemáticas, todas esas cosas que son importantes para este mundo actual, para vivir en este mundo, no dan frutos espirituales, hablando de conocimientos, ¿no? Lo que sí da frutos espirituales es lo que tiene que ver con hablando de la lógica y la razón, ¿no? Y del conocimiento, es la ciencia espiritual. Solamente, Kate, el conocimiento, la lógica y la razón que estuvo alrededor del mundo espiritual es lo que va a quedar de fruto por haber pasado este periodo, este quinta raza raíz, que era desarrollo de la razón y la lógica. Quiere decir esto, Kate, que a pesar de que se desarrolló la lógica y la razón en esta quinta raza raíz, y todavía faltan dos periodos culturales más antes de que se acabe eso, los que no estudiaron ciencia espiritual o la parte espiritual de manera racional o lógica o pensante, con el rigor científico, no van a hacer nada, no van a adquirir los frutos espirituales relativos a la lógica y la razón que darán, que serán muy importantes para vivir la sexta raza raíz. Así que podemos decir que van a haber dos tipos de seres humanos en la sexta raza raíz. Los que sí adquirieron el fruto de la lógica y razón por medio de estudiar la ciencia espiritual o sus relativos cosas espirituales, y los que no.
Esa es la solución, Kate. Vale, gracias. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Para dar como una estocada final. Que las personas que sí en este quinta raza raíz estudiaron al menos algo del mundo espiritual, no como ahora que uno ve mucha apatía hacia la cosa espiritual. No quiere decir religiosidad, eso es fanatismo, ¿no? Sino estudio de ciencia espiritual, sin fanatismo, ¿no? Cualquier persona de cualquier religión o atea que haya tenido interés con rigor científico de buena voluntad, la parte espiritual va, va a tener los frutos espirituales en la sexta raza raíz. O sea que va a entender ese mundo de manera lógica y racional cuando sea ese momento, ese futuro cercano. Las demás personas, a pesar de que ya pasó la quinta raza raíz, que era el desarrollo de la lógica y la razón, no adquirieron esos frutos de entendimiento del mundo espiritual y astral. Así que van a estar totalmente perdidos en la sexta raza raíz y van a desarrollar cierta apatía aún más hacia el mundo espiritual y la maldad va a incrementarse en la humanidad. No quiere decir que todo se vuelva malo, sino que los que eran malos se verán más malos. Eso es. Sí, ¿aló? Sí, escucho. No, que quería también mencionar algo con respecto a ese tema que parece importante. Es que la razón es un método para descubrir este mundo material. Pero a través de ese método espiritual, pero tenemos que retener, por eso en la Biblia dice, analizadlo todo y retener lo bueno, ¿no? Eso bueno es lo espiritual. Y eso es lo que se va llenando uno vidas a vidas y eso es lo que va quedando. O sea, digamos, el desarrollo de la razón tiene un momento, pero ya en esta próxima época cultural, ya el desarrollo de la razón queda y se transmuta a algo que es más importante, que es más elevado, perdón, que es esa clarividencia. Y allí también hay que tener mucho cuidado porque los principios de Arimán, ¿sí? Porque digamos el clarividente ve siempre la misma cosa o los grupos de clarividentes van a ver siempre lo mismo cuando buscan lo espiritual. Pero con Arimán le va a dar un poquito de clarividencia a algunos seres, pero cada clarividencia va a ser propia, es decir, va a tener, entonces ahí es donde van a haber riesgo de verdades parciales que se van a tomar como si fueran verdades espirituales. Entonces, eso también es un riesgo importante que va a suceder como en ese puente entre la quinta y la sexta, ¿no? Entonces, son esas dos cosas que me parecen como muy importantes. Primero, la razón es un método para poder encontrar lo espiritual, pero no es que uno se vaya a llevar a lo espiritual la razón, no, porque es algo de este mundo, es una forma de entendimiento. Es como, por ejemplo, cuando uno escucha una canción muy linda, y le ve la parte como cierto, la parte linda de la canción y todo, pero la interpretación en el solfeo o en la partitura, ¿sí? Es como el método que sirvió para expresar esa canción, pero no es que sea esa canción, es una parte que entiende, es como una verdad parcial que se entiende de esa canción como tal. No sé si me hice entender, ¿sí? No, Pri, bien, sí. Yo creo que lo entendí, no sé los demás. Sí, Perfecto, muy bien. Sí, también, gracias, Andrés. Ah, perfecto, bien, excelente. Hola, Santi, Dime, dime. ve, perdón, Andrés, es que no entendí bien o no sé si fue la conexión que Andrés dijo algo así como que era una clarividencia particular, como de cada uno. No entendí. Sí, o sea, digamos, cuando tú decías, por ejemplo, lo de la clarividencia, ¿cierto? La verdad es solo una. Eso es, Sí, en cuanto a lo espiritual, la verdad es solo una. Pero cuando se toman partes de una, que mi padrino nos explicaba muy bien lo de planillas,
en Planilandia estaban los seres de las dos dimensiones, ¿no? Entonces, que ellos cómo hicieron para aprender que existía una esfera. Entonces que ellos comenzaron a ver un círculo, y ese círculo comenzó chiquito, pero entonces el círculo cambiaba su diámetro, hasta que llegó a un diámetro X, y después volvió a reducir ese diámetro, ¿sí? Y quedó otra vez en el círculo chiquitico. Entonces, ahí esos seres de Planilandia, cuando unieron cada círculo, ¿sí? Cuando lograron entender que ese círculo que se movía y que cambiaba de diámetros era solo uno, es que lograron entender que estaban viendo una parte de una esfera, porque son seres de dos dimensiones. Entonces ahí ya entendieron como la tercera dimensión, que es la esfera. Entonces, digamos, la clarividencia que se va a mostrar inicial, que es ya en esa época, pues está describiendo un poco la encarnación de Arimán. Una de las particularidades es que dice que Arimán va a darle al hombre una clarividencia parcial, es decir, como le va a decir, mire, la verdad, lo va a poner a ver un círculo, ¿cierto? Pero un círculo chiquito. Y a otra persona lo va a poner a ver un círculo grande. Y a otra persona lo va a poner a ver un círculo medio. Entonces cada persona que va a encontrar la clarividencia parcial va a chocar con la otra, porque va a decir, no, mi círculo es pequeño, y el otro no, el círculo mío es grande. También me acuerda mucho hay un proverbio spring, ahí, creo que hindú o chino, que habla de tres ciegos que tratan de entender un elefante, ¿no? Entonces uno toca la trompa y dice que es un ser alargado, otro toca una pata y es un ser robusto o gigante, y otro toca la oreja del elefante y dice es como una mariposa. Entonces eso es lo que va a pasar, digamos, ahorita pues con la encarnación de animal, que va a darle al nombre un tipo de clarividencia, pero es una parcialidad, ¿sí? Pero la clarividencia de la sexta raza es una clarividencia ya en donde va a ser realidad y va a ser evidente por, digamos, va a ser una sola verdad, ¿no? Eso es como lo que yo he logrado entender. Gracias, Andrés, ya entendí. Sí, muy bien. La idea es que cuando venga, eso lo dice Steiner más o menos, ¿no? Cuando encarne Arimán, eso va a ser antes de la sexta raza raíz. O sea, casi seguro que es entre la transición de nuestro quinto periodo cultural y el sexto periodo cultural, ¿no? O sea que ya no más, no es, o sea, en términos de edades que hemos estado manejando, es ya no más que eso va a ocurrir, ¿no? Pero puede pasar de 100 a 1000 años, ¿no? O ya incluso la encarnación de Arimán. Y en ese momento la humanidad o los allegados a Arimán, que no se sabe en dónde va a encarnar y en qué país y qué título profesional va a tener, los allegados a él van a adquirir ciertas facultades de clarividencia. Pero como bien lo decía mi primo, esa clarividencia no es la 100%, digamos, total, sino que va a tener ciertos matices, ciertos puntos de vista. Y eso va a causar muchas enemistades, muchas peleas, como actualmente los diferentes puntos de vista en religión, política, deportes causan enemistad. Así también Arimán aprovechará esos diferentes puntos de vista en la clarividencia para que haya enemistades entre humanos, entre grupos humanos. Esa clarividencia, ¿quién la otorga como tal? Cuando encarne Arimán, la va a dar Arimán como acto, como una especie de poder que tendrá él. Y muchos se engañarán, creerán que él es el próximo Mesías o el próximo Salvador. Eso está en la Biblia, ¿no? Narrado que eso va a pasar. Va a engañar a muchos. Bueno, no sé si tengan otra pregunta o comentario adicional. ¿Cuál sería como el objetivo de dar esa clarividencia parcial? Sí, entiendo yo
que es para dividir al ser humano, para dar más enemistades de las que hay. Sí, como si no estuviéramos divididos. Exacto, o sea, va a haber, o sea, si ahorita se siente que hay ciertas diferencias, poca tolerancia entre grupos humanos, imagínense cuando encarne al imán y ponga más diferencias. Eso va a acabar mal. De hecho, se sabe que va a acabar mal. Va a haber una guerra de todos contra todos en la transición de la quinta raza raíz a la sexta raza raíz. Santi, porfa, recuérdame bien cómo es lo que tenemos que trabajar ahora, la tolerancia. ¿Qué más era? Sí, vale. Son actualmente Steiner dice que tenemos que trabajar tres cosas. La primera es libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento es que uno pensar por su propia cuenta. No dejarse influenciar por los pensamientos de otros o ideas de otros. Uno tiene que primero pensarlo, reflexionarlo antes de creer ciegamente en algo. Número dos, eso lo estamos haciendo ahorita nosotros, es estudiar la ciencia espiritual, aprender de la ciencia espiritual. Y número tres, adquirir tolerancia social. Es la única salvación que el ser humano, como humanidad así entera, tiene para poder menguar esos efectos que Arimán, Satanás, Lucifer y Clodasura están creando en la humanidad para dividir a la humanidad y hacer peleas tontas e innecesarias a la humanidad. La tolerancia social es la contra de toda esa división que se está generando y se está creando ahorita, en este momento, y seguirá así peor en los próximos años y siglos. Entonces esas son las tres características, ¿vale? Gracias, Santi. Ok. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, comentario adicional o seguimos con la lectura. Hay un elemento que tú dijiste, sí, que es uf, muy importante, que es sobre la tolerancia social, porque realmente uno de los ejercicios que hacía Steiner, que incluso desde niño, ¿no? Desde niño joven, logró, logró pues, desarrollar muy fuertemente, era que él aprendía de diferentes personas, ¿sí? A no juzgar a través de su juicio, es decir, como a través de lo que pensaba, sino a escuchar y entender el por qué esa persona hablaba, digamos, de un tema X, ¿no? Digamos, eso es también otro ejercicio que me acuerdo que mi padrino nos enseñaba mucho cuando en las reuniones, porque él decía, todo está bien, o sea, todo es correcto. Hay que tratar como de entender por qué, digamos, la persona dice esto, pero es correcto porque es lo que piensa esta persona. Eso es tolerancia social. Y eso es un ejercicio que uno puede hacer día a día, porque normalmente esta sociedad nos enseña a que las mujeres tienen que pelear con los hombres con las mujeres, que tienen que los grupos tolerancia social es como mantener ese equilibrio en todo y tratar de apaciguar un poco el juicio, ¿sí? Hacia la otra persona y más que todo es tratar de entender el por qué esta persona está actuando de esta forma. Creo que yo diría que eso es cardinal en estos momentos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Prim. Muy importante adquirir la tolerancia social y evitar divisiones sin sentido, a falta de querer entender por qué las personas piensan así. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, comentario adicional o continuamos con la lectura.
Creo que podemos seguir, Santi. Vale, muy bien. ¿Quieres leer, Santi? Sí, por favor, Vladimir. Bueno, Santi. Como resultado de la venida del Cristo se desarrollan en el hombre fuerzas superiores. Y por medio de estas nuevas fuerzas podrá percibirse el obrar del Cristo desde el mundo espiritual. Si comprendemos la lucha histórica del presente, es nuestro deber señalar ahora el nuevo acontecimiento. Como a su tiempo el maestro esenio Yeshú ben Pandira anunció la venida del Cristo que como león debió provenir de la estirpe de David, como fuerza solar representada por la constelación de Leo. Y si la humanidad pudiera tener la suerte, digamos que en nuestro tiempo, se reencarnara Yeshú ben Pandira, quien había sido inspirado por el gran Bodhisattva, el futuro Maitreya Buda, entonces lo consideraría como su deber más importante señalar que el Cristo aparecerá en las nubes etéreas, destacando asimismo que una sola vez ha tenido lugar la venida del Cristo en el cuerpo físico. Si en nuestra época encarnara aquel Jesús, hijo de Pandira, que aproximadamente 105 años antes de la venida del Cristo había sido apedreado, y si él anunciara la aparición del Cristo, diría que el a como cerca de Damasco se había aparecido a San Pablo. Y esto sería una prueba de haberse reencarnado Yeshú ben Pandira. Por otra parte, habría entonces que comprender el nuevo esenianismo y que la individualidad, que a su tiempo será el Maitreya Buda, nos enseña cómo el Cristo aparecerá en nuestra época. De modo que es muy importante no caer en un juicio erróneo acerca de un posible nuevo esenianismo en nuestros tiempos. Una certera característica de tratarse de Yeshú ben Pandira, reencarnado, reside en que él no se hará pasar por Cristo reaparecido. Quienes en nuestros tiempos pretendieran ser portadores de la misma fuerza que había vivido en Jesús de Nazaret, se darían a conocer como individualidades falsas de aquel precursor del Cristo. Por el contrario, semejante afirmación sería la más certera característica de tratarse de un falso anunciador. Es muy grande el peligro que en este campo se hace notar, puesto que la humanidad se halla vacilante entre dos extremos. Por un lado se dice que las actuales generaciones no poseen el don y la fuerza de reconocer una primitiva fuerza espiritual que pudiera surgir, y si la reencarnación más grande tuviera lugar en nuestra época, esta la haría pasar sin prestarle atención. Por otra parte, existe la mala costumbre, la que también solía prevalecer en otras épocas, de la misma manera como se menosprecian y no se reconocen las individualidades espirituales, existe por el otro lado la fuerte tendencia de idolatrar y de poner en las nubes a cualquiera. Efectivamente hay por todas partes comunidades, cada una de las cuales tiene su Mesías, y la inclinación a endiosarlo. Esto es algo que siempre de nuevo se ha visto en el curso de los siglos. Maimónides, por ejemplo, habla de un Cristo falso, que en 1137 apareció en Francia, y que tuvo muchos seguidores, pero más tarde ha sido sentenciado a muerte por un tribunal secular. El mismo Maimónides relata que 40 años más atrás otra persona había surgido en Córdoba, España, diciendo ser el Cristo.
Mesías, 25 años antes de aquel, quiere decir al principio del siglo II. Este último en la ciudad de Fez, en Marruecos. Anunciando la venida de otro más grande. En 1147 apareció en Persia uno que no pretendió ser el Cristo, pero que anunció su venida. El caso más extremo fue la aparición de Shabbatai Zevi en 1666 en Esmirna, quien dijo ser una reencarnación del Cristo. Se trata del caso más exactamente, no, se trata del caso que más exactamente nos permite estudiar la naturaleza de un falso Mesías y su influencia sobre la gente. Cuando desde Esmirna se difundió la noticia de la aparición de un nuevo Cristo en la persona de Shabbatai Zevi, se formó, por cierto, un movimiento muy importante desde todas partes de Europa, a saber, de Francia, España, Italia, Polonia, Hungría y Rusia, como asimismo desde África y del norte y del interior de Asia, peregrinaron muchísimos hacia Esmirna para conocer a Shabbatai Zevi, el nuevo Cristo. Fue un movimiento mundial. Oponerse a esta creencia hubiera significado atentar contra el dogma de un inmenso número de personas. No obstante, ocurrió que él mismo se desenmascarara y que se descubrieran sus maquinaciones. Esta mala costumbre, la que quizá no se nota tanto en países del cristianismo, sino a menudo en otros territorios, consiste en la tendencia de anunciar un Mesías físicamente encarnado. Gracias, Vladimir. Hasta ahí está bien. Ok, Bueno, muy interesante lo que Vladimir leyó. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario, o continuamos con la lectura. pues a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Ha sido utilizada esta figura del Mesías para engañar y para explotar los fanatismos de diferentes grupos de personas. Entonces, digamos que ese mesianismo se ha manejado, digamos que se ha utilizado para fines no espirituales, sino para fines lucrativos o para engrandecer una comunidad religiosa, bueno, en fin. O sea, ¿saben? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Inclusive entre los mismos judíos se cuestiona eso, ¿no? Porque pues, los judíos también pues, tienen como base la venida del Mesías y ya dentro de ellos algunos pues proponen que hay quien que no debe ser el centro de una digamos, de una visión religiosa, ¿no? Espiritual. O sea, que hay que vivir, como se decía, hay que vivir como Dios manda, como Cristo manda, para que realmente hacer lo que el papel en esta tierra que nos tocó vivir. Sí, 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 sí. Así es. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta adicional, o continuamos con la lectura. Sí, yo tengo como una confusión. Digamos, lo que se dice es que cuando venga la segunda venida de Cristo, lo que he entendido eh, es que va a ser eh, en la envoltura de su cuerpo etéreo. Eh, pero no sé a qué se refieren. Me sigue pareciendo como una visión muy material, pues como de la venida de Cristo. Entonces no sé si es, porque también uno lo confronta con el, digamos, con el trabajo que tiene que hacer uno mismo, pues como para poder
reconocer a Cristo pues en esa sexta raza raíz, creería yo. No sé si estoy equivocado en los tiempos o algo, pero la venida de Cristo es, yo veo el cuerpo etéreo de Cristo o tengo una comunicación directa con mi yo que puede entender pues como el impulso crístico. No sé, estoy como confundido ahí y no tengo claro eso. Sí, 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 muy buena pregunta, Alejandro. La idea es que la, cuando Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó, Él se unió en el mundo etéreo terrestre, se unió con el cuerpo etéreo de la tierra. Eso quiere decir que desde ese momento hasta ahora y hasta el futuro lejano, Cristo estuvo con nosotros siempre en la tierra, pero en el mundo etéreo. Cuando los seres humanos empiezan a ganar clarividencia, cuando empiezan a tener la percepción de ese mundo etéreo, podrá, si está bien entrenado, si no se deja engañar, podrá acercarse e incluso ver, entre comillas, ver a Cristo. Podrá tener esa segunda visión de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero es más que todo que el ser humano lo va a lograr encontrar a Él en el mundo etéreo, porque siempre ha estado con nosotros desde ese momento que murió en la cruz hasta ahora, hasta el final de los días. No sé si Pri quieres decir algo. Sí, Pri. Eh, Me parece también súper bonita esa parte porque realmente es como, o sea, antes los hombres habitaban con los dioses. O sea, digamos, nosotros teníamos el conocimiento clarividente, ¿sí? El conocimiento del mundo espiritual, pero no era por propia voluntad, sino como por regalo divino. Pero tuvimos que llegar a la parte más baja de la U, ¿sí? Para ya a través de nuestra libertad y nuestra voluntad poder reencontrar nuevamente ese camino a los mundos espirituales, pero ya por decisión propia. Entonces, asimismo, es ese impulso crístico, por eso se llama impulso crístico, porque tuvo que venir un Dios para impulsarnos a todos a mostrarnos el camino. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Y el camino que él hizo, o sea, uno en teoría debería seguir todo lo que hizo el Cristo, ¿no? Entonces, asimismo, el Cristo, el encontrar el Cristo etérico, o sea, no es como se piensa que el Cristo va a venir, o sea, no, el Cristo no tiene que venir. Así como ahorita nosotros en estos momentos tenemos que buscar el mundo espiritual por voluntad propia y por evolución, ¿sí? Asimismo, tiene que encontrar uno ese puente con el Cristo que no está en la materia, sino en el espíritu, y eso es como la parte etérica, porque eso también es un contexto que no se ha entendido muy bien, incluso desde la antroposofía, pues muchos que estudian antroposofía tienen ese concepto erróneo, porque piensan que lo etérico está relacionado con lo material, pero eso no es así, o sea, ya estamos hablando, cuando hablamos de lo etérico, estamos hablando de un ambiente que no es materia. Yo me he puesto a pensar y me he puesto a analizar en esos días también con mi hermano, y mi hermano creo que te mandó también algo, Santi, es ese concepto que tenía Einstein de energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. O sea, ahí está uniendo la energía con la masa, ¿no? O sea, una, uno confunde la materia con la inmateria, pues con lo espiritual. Entonces, así como tenemos que encontrar ahora, ¿sí? Al Cristo nosotros, por voluntad propia, por evolución propia, por camino espiritual, así es que tienen que, digamos, actuar, pues, según el impulso crístico como tal. Es como yo, digamos, lo he como logrado entender, ¿sí? Sí, sí, así es. Así es. Hay que aprovechar, digamos, el impulso crístico para poder tener una adecuada visión de él, ¿no? Si no, no será posible y uno podría ser engañado. Como ya lo dijimos antes,
Va a haber un tiempo en que Arimán va a encarnarse y va a engañar la visión clarividente a muchos seres humanos. Para evitar eso, tiene que ser desde ahora o desde este periodo cultural en adelante, estudiar la ciencia espiritual para no dejarse engañar. Ahora, uno tiene que entrenarse en este mundo material encarnado, no después de muerto. Y para no dejarse engañar en ese mundo espiritual o en el mundo etérico astral que va a ser visible, uno tiene que entrenarse aquí, en las leyes físicas, de tal manera que cuando a uno le digan algo, no se deje engañar. Debe uno usar libremente su pensamiento, estudiarlo y analizarlo antes de seguir a ciegas alguna idea, para no fanatizarse y no lo engañen a uno y a uno lo manipulen, por el hecho de uno no tomarse el tiempo de pensar y estudiar si es verdad o mentiras. Eso hace parte de la ciencia espiritual, tener libertad de pensamiento, liberarse de los fanatismos. Si uno lo ha logrado en este mundo, lo va a poder hacer cuando sea el momento del mundo espiritual. Santi, Dime, si entendí bien, se estaba diciendo que cuando murió Cristo quedó impregnado en la tierra. Él se quedó acá, se fundió con nosotros. se Pues, fundió con la tierra, con el cuerpo la etérico tierra, de la tierra, sí. la tierra. Ujú. Si no hubiera hecho así, ¿qué efectos habría tendría acá en el mundo? Si no hubiera pasado eso, nada más y nada menos que el ser humano estaría hundido en el egoísmo y cada vez más sin ayuda, sin posible oportunidad de salir de ese egoísmo. Sería una caída libre hacia el egoísmo en cada encarnación. ¿Por qué? Me demoraría un poquito más en explicarlo, pero si esa pregunta me la haces en la siguiente reunión, ya la explico al principio. ¿Listo, vale? Hay dos elementos. Uno es todo el sacrificio de la encarnación y obviamente la pasión y su muerte. Y otro es el haberse quedado, el haberse fundido con el cuerpo etérico de la tierra. Sí, no se pueden separar. Si bien son dos conceptos o dos momentos diferentes o situaciones diferentes, no se pueden separar. No se puede hacer la misión de Cristo quitando uno del otro. Ah, Pero como te decía, vale, me demoraría más tiempo en explicar con por qué están concatenados y por qué es importante que Cristo ya se haya unido en la tierra y por qué San Pablo no, y por qué San Juan lo dice en el Apocalipsis. Y también lo dice incluso al final de su evangelio. Entonces, todas esas claves se las puedo explicar en la siguiente reunión si me acuerdas. listo, Santi. Ok, muy bien. Otra preguntita ahí, cuando, digamos, uno en esta época tiene ciertas ayudas, ciertas herramientas, pues, en- en tiempos de confusión. Entonces, pues, ahora quienes hacemos rosario, pues, y pide orientación, sabiduría, en fin. Otros van a misa, otros reciben la Eucaristía, otros confiesan. eh, Uno tiene sus oraciones, pues, como de cabecera para, para tiempos de confusión. Y en esa época, digamos, van a estar esas herramientas, de pronto como el rosario, o van a ser infalibles como lo son ahorita, o no van a servir de nada, no sé, pues está como muy básica la pregunta, pero pues me surgió esa duda. Ajá, muy buena pregunta. Actualmente, digamos, en este periodo que estamos viviendo, que es después de que Cristo vino a la tierra, después de que Cristo vino a la tierra y hizo sacrificio y se unió a la tierra, y más importante aún detrás de todo eso, instituyó la ley del karma. Entonces estas cosas que se hacen de oraciones, rezos, sacrificios por los demás, sirven por la misma ley del karma. Eso nunca va a cambiar, ya quedó instituida la ley del karma, ¿no? El karma es algo muy bueno,
si se sabe utilizar, si se sabe entender, ¿no? Es gracias a la ley de karma que funcionan todas estas cosas que nombraste. En un futuro me imagino que van a haber otros métodos, además de los que has nombrado, sobre todo porque la forma del ser humano, el alma del ser humano va a cambiar. En la sexta raza raíz, el uso de la razón y la lógica no van a ser importantes, pasarán a un segundo lugar y incluso poco a poco se irá quitando, ¿no? En la humanidad, pero que harán los frutos de eso, ¿no? Como les decía. Entonces, en la sexta raza raíz, esa pregunta, digamos, si la traslado a la sexta raza raíz, yo diría que va a cambiar la forma, pero sí va a haber, por supuesto, ayudas como las hay en esta quinta raza raíz, que es las oraciones, los rezos, las meditaciones, etcétera. La Eucaristía, sacrificio, todas esas cosas que funcionan en esta quinta raza raíz. Yo creo que se van a transformar en la sexta raza raíz para otra forma. Listo, gracias, Santi. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario adicional o damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. Yo conectaría lo que estamos hablando con las apariciones de la Virgen, ¿no? Pues creo yo que es una, cómo lo diríamos? Como un acto de amor de la Santísima Virgen, ver que la humanidad, pues, en varios momentos, pues, va por el camino que no es y digamos que con todo lo que ocurre con las apariciones y los mensajes, pues, es de que nos pongamos a tono para esto, ¿no? O sea, y de que no cometamos los errores que hemos cometido y que nos pueden llevar a tener una épocas de mucho sufrimiento, ¿no? O sea, porque pues de una manera u otra, pues como se ha dicho, el karma es el karma y si el karma de un pueblo, de una nación, pues genera cosas negativas, pues eso trae consecuencias graves. Entonces, primero creo yo que las herramientas se mantendrán, o sea, eh, por decir algo, lo que estamos haciendo, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, la lectura, el sacar tiempo. Y ese es como el ser consecuente con eso, ¿no? O sea, digamos que llevar de la mano el estudio con la vida que uno practica, como decía Santi, en este mundo, ¿no? Porque pues de nada sirve lectura, lectura y lectura y por otro lado llevar una vida completamente en contravía, ¿no? Como ocurre con mucha gente. Sí, totalmente de acuerdo, Vladimir. La Virgen, como tú bien lo has dicho, por acto de amor, ha hecho posible para que el ser humano cambie el rumbo de ciertas cosas que está haciendo mal. El karma que acumula el hombre normalmente es negativo y la Virgen María trata de evitarlo y da pistas o ayudas para que cambie el karma. Fíjense bien que en todas las apariciones la Virgen no dice voy a chasquear los dedos y ya se va a solucionar el problema que se han metido. No, la Virgen pide cosas. Hagan esto para que eviten esto. En el caso de los Fátima, dice recen el rosario para que no haya una segunda guerra mundial. No hicieron caso. En la segunda anuncio dice recen el rosario para que Rusia se convierta y no cometa errores y no los propague en el mundo. No hicieron caso. Bueno, no hicimos caso como humanidad. Y hay un tercer anuncio. La sede de la Iglesia Católica que está en el Vaticano debe trasladarse a Fátima. No se ha hecho. O sea que ya sabemos qué va a pasar. Porque no hacen caso. No hacemos caso, pues. O sea que la Virgen quiere ayudar. Ha hecho cosas, pero se exige algo mínimo que la humanidad debe hacer. Ese mínimo esfuerzo es el que tenemos que hacer y podemos hacer. Y esas son las grandes ayudas que vienen de la Virgen María. Pero hay que hacer algo mínimo. Porque las leyes del karma son ahí. Están para que se cumplan. Hay que cambiar el karma o hacer algo a cambio.
Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que podemos dejar por hoy la sesión. Ya son las 9:30. Muchas gracias. Listo, Santi, Gracias a gracias. todos. Feliz Feliz noche. Gracias a noche. todos. Un Muchas abrazo. gracias. Una buena noche para todos. Sí, feliz noche. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, muy bien.